Entonces que Víctor nos diga, ¿qué se puede hacer para poder atenuar un poco un problema que no nos buscamos nosotros? Ni el Servicio Nacional de Salud tampoco. Sí. Agradecido, don Julio, de esa invitación a su importante programa y decirle que realmente la rectoría le corresponde al Ministerio de Salud Pública y la parte operativa de los 187 hospitales a nivel nacional es la función del Servicio Nacional de Salud dirigida por el licenciado Chanel Rofe Chupani, como usted bien ha dicho. Sí, muy bien. Realmente la candelada de todo el trabajo está dentro de los hospitales públicos. Esto ha sido naturalmente una gran tragedia, ¿no?, para la República Dominicana. Hablamos del planeta, de todo el mundo, ¿no? Pero la República Dominicana ha dado respuesta en medida de la pandemia, sobre todo porque hemos logrado hacer una redistribución de los hospitales públicos donde se está dando el servicio dividido, mujeres, niños y la población general. Pero también tenemos hospitales de no COVID donde puede acudir lo que son los pacientes que ameritan cualquier otro tipo de intervención que no tenga que ver nada con la enfermedad del COVID-19. Pero sin embargo, don Hanna, damos cuenta que los pacientes tienen mucho temor, no se están moviendo a los hospitales, pero nosotros estamos estimulando a través de la plataforma Asterisco 462 a que nuestras pacientes embarazadas, el año pasado tuvimos un gran éxito, una reducción de un 27% de la mortalidad materna y un 31% de la mortalidad perinatal o infantil. Entonces no queremos que a través de esta pandemia se escondan algunas de esas pacientes, se compliquen en sus casas. Y entonces lo que estamos haciendo es que a través de las regionales, direcciones regionales, estamos motivando a través de líneas telefónicas a que las pacientes acudan y que lleven a sus hijos y sobre todo aquellas que tienen necesidad de moverse. Ahora, si hay una paciente que no tiene necesidad de moverse, porque ya vimos su chequeo hace un mes y no hubo ningún tipo de complicación y la paciente está cursando con un embarazo sin ningún riesgo, entonces podemos postergar un poquito más para evitar que se llevarla a los medios a contagiarse. Ahora, como estamos haciendo de manera vía telefónica las consultas, las citas, para que el paciente acuda a los hospitales de manera tal que no se aglomeren y que vayan con sus mascarillas, se mantengan sentados a una distancia de 2 metros y que de repente también no lleguen todas aglomeradas, sino que tienen un horario fijo. De esa manera hemos logrado la consulta. Doctor Calderón, ayer una dueña de un gran laboratorio dominicano me dijo, recibí 10 hemogramas en este día. Normalmente ella recibe de todo el país entre 1.500 y 2.000 hemogramas. Y eso se repite con creatinina, sodio, potasio, urea, colesterol, glicemia, todos los parámetros. Los pacientes tienen temor de ir al laboratorio porque se pueden encontrar con una persona que es no COVID, pero que tiene el virus. Entonces, hay un temor generalizado que hay que irlo desmontando poco a poco. La mascarilla nos da una cierta protección, pero también implica que todavía estamos... Hay que buscar decirle a la gente, mira, las cosas están mejorando. No te fijes tanto en los que murieron, fíjate en el número de pacientes que dieron positivo y que están bien, los que se recuperaron. Esos son los números estadísticos que nosotros necesitamos. No es cuánto tú bateas, sino cuántas carreras empujaste también. Así mismo es. Eso es muy cierto, su análisis es real. Y fíjese que implica el porcentaje de recuperados comparado con las muertes. Claro. Entonces, lo que sí queremos es dar un aviso, es que la población debe saber que su estilo de vida cambió producto de la llegada de esta pandemia. Ya su estilo de vida totalmente no puede ser igual del diciembre del año pasado a partir de... Y es debido a que nosotros no sabemos qué tiempo vamos a convivir más con este virus y sobre todo nosotros lo que queremos es educar a la población para cuando se vaya... Hay quien habla de 36 meses, de 36 meses con el virus. Sí, así es. Así habla la Organización Mundial de la Salud. Pero la industria farmacéutica comienza a movilizarse y ya está sacando moléculas activas. Sí, para la vacuna. Moléculas activas que van a
a disminuir la virulencia del virus y además de la temperatura. Ya comienzan a subir la temperatura en los países más afectados y comenzamos a ver, por ejemplo, contagiado a mí no me preocupa tanto. Esos van a tener cierto grado de inmunidad en 15 o 20 días. Sí. Pero es el que el fallecido es el número 9 cuando tú lo miras. Doctor Calderón, ¿qué está haciendo Dime, ¿qué está haciendo el Servicio Nacional de Salud ahora que puede ser, que debe conocerlo el público? ¿O qué ayuda del público ustedes necesitan? Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo el trabajo de mantener los hospitales con los equipos necesarios, sobre todo ventiladores. Ventilador en el sentido de que si se necesita porque el paciente llegó a una neumonía o un grado crónico en la fase 3, no haya necesidad de que el paciente tenga que estar corriendo de un lugar a otro. Y también decir a los pacientes que tenemos la plataforma Asterisco 462, que cuando se llama, se le hace una llamada domiciliaria y se le hace un referimiento para que el paciente no de un lugar a otro, porque eso es bastante incómodo. Y sobre todo, anunciar a la población que desde el Servicio Nacional de Salud, el licenciado Chanel Rosa, mantenido lo que son los medicamentos necesarios para tratar, lo que son reconocidos actualmente como medicamentos que han hecho efecto, que han contrarrestado la muerte por COVID, como es el caso de la hidroxicloroquina, en los hospitales de manera gratuita, todo el paciente que lo necesite. Y entonces, y sobre todo anunciar que las medidas que está tomando el gobierno para prevenir lo que es y llegar hasta la famosa meseta, la curva, y poner esa curva en una meseta por un tiempo importante y que después comience a revertirse, es necesario. Yo creo que el doctor Jara, en un sentido, dice que ya es tiempo de que comience a flexibilizarse las medidas, pero es que nosotros entendemos que hay criterios científicos para poder hacer esta medida. Hay criterios que establecen. Esta República Dominicana, en cuanto a la contaminación, la tenemos nosotros controlada. Y la manera de nosotros saber que está controlada es cuando llegamos a la meseta y esa meseta comienza a aplanarse y después de su aplanamiento la reversión de ella. Entonces ahí decimos, ahora yo sé que para esperar para eso, ¿qué tiempo será? Yo no tengo la menor. Pero mientras tanto, el mundo sigue activo y la gente, porque todos los días mueren 2.000, 3.000, pero todos los días nacen 2 y 3.000 también. O sea, el balance no va a cambiar mucho. Siempre el hombre murió, en números más o menos, conocía los nombres, no los conocía, pero siempre ha habido muertes. La muerte no es el factor que nos puede guiar a nosotros. Bien. Número de contagiados, actividad Bien. económica también se agota porque hasta el papel se cansa. Doctor Calderón, ¿qué ustedes, qué incidencia tienen en las clínicas privadas? ¿En qué pueden ayudar a que ese servicio, que tiene tantos problemas internos como médicos, presupuesto, enfermeras, es complicado el tema? ¿Qué ustedes tienen para ayudar a esa gente? En el transcurso de la pandemia, el Servicio Nacional de Salud, a través de la Dirección Ejecutiva, se ha nombrado más de 1.000 personal médico, justamente para tratar y paliar el efecto de la pandemia. El Servicio Nacional de Salud, su incidencia es a nivel público. La incidencia de clínicas es a través del Ministerio de Salud Pública. Ahora, naturalmente, ¿cuántos directores de clínicas se han acercado al licenciado Chanel Rosa, una persona totalmente para solicitarle cualquier ayuda? Yo le aseguro a usted que, conociendo la postura del licenciado, no creo que haya ningún tipo de excusa para no apoyarlo en cualquier necesidad de medicamentos, si es de equipo, lo que ellos necesiten, un espacio o asesoría, lo que sea. Bien. Víctor, Bien. Mira, a la clínica lo que más le interesa es que le den que puedan entrar en el servicio fase. Cuando tú dices a las enfermeras, váyanse para su casa y las suspendes, no se pueden ir sin dinero. No, ¿por qué fase no puede cubrir enfermerías? Trabajadores de clínicas, gente que pagó impuestos toda la vida, igual que tú y que yo, poco o mucho.
pero las enfermeras pagan impuestos, los bioanalistas pagan impuestos, los técnicos lo pagan también. ¿Por qué el servicio FASE puede ser exclusivo para un grupo y no puede incluir a toda esta población de gente que cuando lo mandas a su casa sin dinero va a pasar trabajo? Y es el Servicio Nacional Yo creo que de esa es la Salud. medida número uno. Doctor, pero es el Servicio Nacional de Salud que tiene que ver con FASE. Realmente eso es una de las medidas de la comisión establecida por el presidente de los programas base, que la fase es de los programas establecidos básicamente para contrarrestar el efecto de la, pero no es el Servicio Nacional de Salud quien tiene que ver justamente quién o no lo van a ser incluido. Ese es el problema, doctor. Bien, Carlos y Terrero, si tienen algo para el doctor Calderón. Mire, doctor, a mí me gustaría ver dos cosas con el doctor Calderón y con el doctor Hanna, con relación al dilema que hay entre la economía y la salud. Por lo siguiente, nosotros como historia, y el doctor Hanna es un educador, vamos a decir, una persona que está no en educación continuada, sino en educación continuada. Nosotros tenemos aquí la historia, doctor, brevemente, de las pandemias. En el 1918 murieron 100 millones de personas. En el 57 por una gripe 1.5 millones. En el 68 1 millón 100 millones de personas en una Europa pequeña. Exacto, exacto, no ahora, no es esta. Gripe aviar en el 97, 861 enfermos y 455 muertos. El SARS en el 2003, 774 muertos. Gripe A, H1N1, 284,000 muertos. El MERS en el 2012, 858 muertos. Habían estudios. Influenza en los últimos días. Todavía vigente. Habían estudios vigentes y de antes de especialistas internacionales que decían que venía una pandemia. Están todos los datos. Yo estoy estudiando mucho. No soy médico, pero estoy involucrado en algunos trabajos y en un seminario de periodismo para pandemia. Y veo un especialista apellido Osterholm, que habla de que ha escrito bestseller y todo estos otros temas de que venía, pero las autoridades de los países no se protegieron. La OMS advertía, en este caso en particular, y le pregunto a ustedes, ahora se habla inclusive de un concepto de una sola salud, o sea, animal y humano. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque estamos en el dilema de la economía y la salud. Y diciendo, lo oigo a usted, doctor, diciendo, bueno, hay que aperturar. No me gustó lo que dijo Montalvo, pero hay un riesgo inherente y un riesgo latente. O sea, en base a esto, ¿qué podemos hacer? Y realmente, ¿por qué no hicimos lo que teníamos que hacer? Como humano, globalmente. Mira, Andrés, en el periodo de bienestar en el que vivíamos hasta hace 2 meses y medio, la gente no importaba ni le interesaba que le dijera que venía una pandemia. La gente estaba bien, tenía trabajo, tenía dinero, los supermercados vendían bien, las farmacias, todo el mundo tenía acceso al bienestar. Y eso es como un deporte. Después que tú comienzas en el bienestar, tú quieres seguir en el bienestar. Tú no estás oyendo a gente que te habla de pandemia, de que viene el diluvio. No. Eso ponlo de lado, que cuando eso llegue lo enfrentamos. Y así es la vida. Estamos hablando de 7.500 millones de seres humanos, de todo tipo de gente, en toda parte del mundo, que quiere disfrutar de bienestar económico, comer bien, tener una vivienda, tener préstamos de banco, tener compromiso económico y tener ingresos. A esa gente no oye cuando tú le hablas de pandemia ni de tragedia. Eso son pendejadas, te dicen. Bueno, la pandemia llegó. La tenemos ahora. Nosotros no tenemos que preocuparnos por los avisos. Y estamos haciendo lo que yo creo que se puede y un poquito más. Yo lo que te digo es, no concentremos todo el esfuerzo en el sector exclusivamente público, porque el sector privado también está dolido, también está sufriendo. Cuando en Clínica Buen Patiño me dicen yo voy a despachar 60 enfermeros, 70, y 10 técnicos de laboratorio, y 5 o 6 personal de administración, oye, me preocupa, esa gente va para su casa y no tienen dinero. No tenían cuando ganaban. Imagínate ahora que van con 2 o 3 meses, y yo le pido al gobierno que acoja a ese personal en el programa FASE, que le queda un mes más, el de mayo, quizás junio. Oye, el gobierno no se hace más rico y aprendamos de la lección. Vamos a crear un seguro de desempleo. Señores, en vez de estar hablando tanto.
Doctor Calderón, ustedes creen, doctor, además de que la pregunta de Terrero, que, como dice el doctor Hanna, se llama estímulo. El estímulo económico incentiva el interés del profesional. Porque a mí me dicen ayer, yo cuido coronavirus, pero si me suben el sueldo es que yo me voy a cuidar. Entonces, subir el sueldo evita el riesgo. Mira, realmente el ser humano vive de estímulo, Juli. Y eso es una de las razones. Respondiendo al doctor Terrero, en el año 1417 fue la primera pandemia que se reconoce mundialmente, la llamada peste negra. Ahí hubo 50 millones de personas que murieron. Eso en la Europa occidental. Pero así también en 1918 la llamada gripe española, que es muy mal llamada porque no fue en España donde se origina, murió alrededor de 100 millones de personas. 100 millones, correcto. Que no o sea, las pandemias, no hay mundo, no hay país sobre la faz de la tierra preparada para esperar una eventualidad de esta naturaleza, cuando la mayoría de las veces, o casi siempre, son enfermedades nuevas y desconocidas. En lo que uno va preparándose para determinar qué es lo que está pasando, cuál es el virus o la bacteria que está afectando, ya el mundo prácticamente más ahora, que la distancia de tú transmitir un proceso viral es justamente un vuelo aéreo, y de un vuelo aéreo tú lo llevas a cualquier parte del mundo. Entonces, las cosas son muy diferentes al día de hoy. No obstante a eso, si nosotros calculamos las muertes de aquella época con la muerte de ahora, que ya sobrepasamos el 250.000 de muertos y casi ya llegando a los 4 millones de infectados a nivel mundial, sabemos que la pandemia se ha ido de una manera rápida, pero controlada en un sentido. Y nosotros entendemos, como decía el doctor Julito Hassin, el hecho de que yo entiendo que el ser humano debe ser estimulado, eso es muy cierto, pero nosotros no podemos poner en tela de juicio lo que es, como médico, nosotros dar un servicio a la ciudadanía, porque esa es nuestra función, y la razón nuestra son justamente los pacientes. Nosotros con estímulos, sin estímulos, esa es nuestra función. Lamentablemente se nos pagan sueldo y entendemos que debemos cumplir con nuestros derechos. Y ahora nuestros derechos, nosotros estamos en una guerra, y justamente los soldados que tienen que estar al frente somos nosotros los médicos. Y yo he estado, por ejemplo, visitando San Francisco de Macorís. Yo soy padre de 7 hijos y de repente llego a mi casa y ustedes saben con el cuidado que debo llegar y el temor de infectar, pero tengo que hacer el trabajo, como lo están haciendo la mayoría de los médicos dominicanos, que debemos sentirnos orgullosos, y las enfermeras. Pero, como decía el doctor Hanna, si es posible, si está dentro de la posibilidad del gobierno, sería importante que también ese personal de clínicas pues, se pueda dar estudiar, a ver si se puede. Bien. Yo quisiera, por la parte mía, que Víctor Calderón, como Servicio Nacional de Salud, y el doctor William Hanna, como médico en ejercicio profesional y su experiencia, nos hagan un consejo final en un momento en que la incertidumbre es que está inundando la sociedad. Doctor Calderón. Mira, indiscutiblemente que yo le digo que para mí aún debemos guardar todos los cuidados del lugar que está establecido por el Ministerio del Gobierno Dominicano. Todavía no nos encontramos como República Dominicana en una etapa donde nosotros entendemos que ya podemos libremente flexibilizar lo que son las medidas y lanzarnos al medio productivo, que sabemos que es muy necesario para mantener el tren económico del país, pero entiendo que debemos mantener la postura de seguir el aislamiento social, de seguir con las medidas del lugar, y entonces, a medida que va pasando el tiempo, nosotros podemos yo diría, ya comenzando a formar parte de incursionar en lo que son la parte productiva, la parte escolar y eso, pero yo entiendo todavía, don Julio, que el país necesita aún mantener el aislamiento social hasta tanto y las medidas del lugar hasta tanto esa curva, porque la medida principal que nosotros entendemos que se está tomando de parte del gobierno y del ministerio es justamente para preservar la vida de los ciudadanos, que es la razón principal por la cual se están tomando estas medidas, que no son nada fáciles, son muy necesarias. Doctor. Adelante. Perdóname, doctor Hanna.
Yo sé que usted va a hablar, pero yo quiero que la ligue con lo que dijo el doctor Calderón por lo siguiente. Usted dijo, doctor Hanna, que la población nunca está preparada, porque si está bien, está en el boato, está todo bien, que le dice que viene pandemia, no le importa. Vamos arriba, para adelante. Y el doctor Calderón habla de la prevención y todos los temas que estamos haciendo. Como está en el Servicio Nacional de Salud, veo aquí este panorama del periódico El Día. Dice que la OPS alerta brote de COVID-19 de gran magnitud en Haití. Haití es parte de la isla. Y le pregunto, si 10, 11 millones de habitantes que hay en Haití, que dice que el sistema de salud haitiano tiene capacidad limitada, hay pocas camas en los hospitales, aunque aquí no utilizamos las camas o las habitaciones de hoteles que nos dieron, que le pusieron a la disposición porque no lo necesitamos y es muy bueno, ¿qué puede pasar o qué podemos prever con lo que puede venir de Haití para acá? Que se supone que la lógica brutal dice que para la gente van a venir para acá. Adelante. Las fronteras europeas son tan permeables como las de nosotros. No, los italianos del norte de Italia no pudieron cruzar a otros países. No pudieron. Los españoles tuvieron que morirse en España. O sea, cada uno tiene su problema limitado. Nosotros tenemos, yo creo, confianza en el servicio militar nuestro, de que las fronteras están debidamente protegidas. Y los haitianos tendrán que vérselas en Haití porque nosotros ya no podemos ni siquiera con los problemas nuestros. Mira, yo digo, cuando el ministro me diga que el 60% de las camas de cuidado intensivo están vacías, que el 70% de las camas de los hospitales públicos y privados están disponibles, o sea que la gente se está manejando en su casa, en cuarentena residencial, que todos no tienen que salir corriendo para donde un médico, que el número de ventiladores que no se está usando ya llega al 70-80%. Digo, mira, ya nosotros, independiente de si la curva es plana o no es plana o lo que demás, yo creo que llegó el momento de comenzar a bajar el negocio, de abrir las puertas para que la gente pueda. No está viviendo la gente en la casa metida el día entero. No está produciendo dinero. Se acabó. Ayer yo vi más vehículos en la carretera que nunca en mi vida. La Duarte está vacía ayer de vehículos. Y era martes. Imagínate lo que va a pasar el viernes. O sea, hay que tener en cuenta también el resto de la población, porque no todos estamos enfermos de COVID. No todos. No todos los médicos están enfermos, no todos los pacientes, no todas las personas. Hay mucha gente que se ha portado muy bien y está tranquilo, pero le duele la rodilla derecha, a otro le duele la espalda y necesita mecanismo. Otro tiene problemas gastrointestinales, otros están tosiendo y tienen asma. Y esa persona, a eso también hay que darle un espacio en el manejo de la salud en la República Dominicana. Y la que está preñada, oye, quiere seguimiento, ya quiere saber lo que está pasando con su embarazo. Y que le preparen si va a haber, hay cesárea, que es un procedimiento electivo o no. Hay cirugías que no esperan mal, que tiene una hernia que todos los días le da problemas, quiere que le resuelvan ese problema. O sea, el mundo sigue viviendo, sigue trabajando. Los que venden carros quieren que le abran la venta de vehículos. La ferretería quiere que tú abras porque hay piezas de repuesto que tú necesitas. Doctor. Dime, Michelle. Bien, el doctor Calderón, nosotros en la parte final queremos hacerle una pregunta que tiene que ver con el servicio en los hospitales. Hay muchas dudas con dos temas fundamentales. Primero, cuando un paciente está positivo, que está dentro del 80% asintomático, que tiene síntomas leves, nosotros vemos que muchas veces está en su casa y que la gente dice, todo el mundo cree que aquí vive la gente en apartamentos o en casas de 3 habitaciones con servicios que le pueden llevar la comida y pasársela de una forma que los otros no se contaminen. O sea, hay muchos pacientes que están positivos y que están en sus casas en cuarentena, igual que cuando se guardan las cuarentenas de la gente que llega. ¿Cuál es el protocolo en los hospitales para los positivos? ¿Cuándo se quedan? ¿Cuándo van a su casa? ¿Y cuál es el patrón de manejo que hay con esto? Y lo otro es, relacionando la pregunta que el doctor Hanna habló en el sector privado de los pacientes de las otras especialidades o enfermedades, o como lo llamen, que van a las clínicas. En el caso de los hospitales,
públicos, ustedes también están teniendo una falta de pacientes de las enfermedades tradicionales. Eso es así. Oye, Michelle, tu primera pregunta. Inmediatamente el Ministerio de Salud Pública emitió lo que fue el plan de contingencia producto de esta infección y todos los planes establecidos. El Servicio Nacional de Salud elaboró lo que fue un algoritmo para el tratamiento de nuestras pacientes, sobre todo las embarazadas, ¿verdad? Y nuestros niños. Y eso, la parte que incluía la parte de ese algoritmo, visitar como parte social a los hogares donde el COVID daba positivo a una de esas mujeres, con la finalidad de determinar si habían condiciones para darle un aislamiento domiciliario. Cuando aquellas pacientes no tienen esas condiciones, como muy bien menciona, entonces nosotros las trasladamos a uno de los hospitales de las unidades y de repente, aunque no tengan ninguna sintomatología, se pasan con nosotros 10, 12, 15, 20 días hasta tantos resultados. Y mira, la mayoría de esos pacientes naturalmente no dan síntomas porque son jóvenes, porque son mujeres y de repente sabemos que esta enfermedad afecta mayormente a hombres y a hombres mayores de edad. Pero no quiera, o sea, tenemos conocimiento de que esas pacientes son aisladas dentro de su hogar con una vigilancia permanente y llamadas que se le hace a su casa o visita que se le hace por parte de un personal de las direcciones regionales. Entonces, es una paciente que aunque no tenga síntomas, una comorbilidad agregada, una preeclampsia, una paciente que cursa con diabetes o trastornos renales, esos pacientes son considerados de alto riesgo y son ingresados de manera, aunque no hayan los síntomas y no se le piensa nunca en un aislamiento domiciliario. En el otro sentido, muy bien mencionaba el licenciado Chanel en el día de ayer, la preocupación de que hay hospitales como el hospital Gautier, como el hospital Moscoso Puello, donde no hay pacientes con COVID y sin embargo están vacíos. O sea, nosotros, como decía el doctor Hanna ahorita, hay cirugías que no están impedidas hacer producto del COVID. Ahora, se toman las medidas del lugar para aquellos pacientes, sobre todo en áreas quirúrgicas, se toman sus pruebas, se le hacen todos sus exámenes y se están procediendo. Las consultas por igual. Nosotros queremos que los pacientes acudan, sobre todo a esos hospitales, a recibir su consulta de cardiología, de hipertensión, y la gente tiene temor. Ese es el problema. La gente tiene mucho temor y no se está moviendo. Michelle, el doctor Víctor Calderón mencionó pruebas. No hay suficientes pruebas en el mundo, ni para los americanos, ni para los rusos, ni para los chinos, ni los dominicanos, para satisfacer toda la necesidad. ¿Cómo lo dice? Si te hicieron una prueba de PCR y está positivo y usted no tiene síntomas, usted se queda en su casa. Usted no puede llenar las emergencias de gente que dice, yo estoy positivo pero no tengo síntomas, porque va a contaminar a otros. Son contaminantes y esa es la parte más riesgosa y más peligrosa de la profilaxis en estas condiciones. Usted está positivo pero no tiene síntomas, quédese en su casa, llame a su médico por teléfono y él le va a decir lo que usted va a hacer. Usted no puede salir a buscar médico y a buscar servicios de salud si no tiene síntomas. Y eso ya es un mandato. Y debería ser así para todo el mundo, independientemente. Por cada uno que está en hospital, en cuarentena. Pero doctor, doctor Hanna, doctor Calderón, aunque esto se lleve a la persona con que viven en tu casa, porque usted es uno dentro de un núcleo familiar donde usted tiene gente que conviven con usted y que van al mismo baño, y muchas veces en el panorama de la realidad dominicana, la gente vive uno arriba de otro. Y para ese tiempo, para cuando esa persona decide hacerse la prueba, posiblemente ya la ha contaminado a todo el mundo en la casa. Posiblemente. Mira, hay una historia muy cruel, muy en Estados duro, Unidos. muy llano. En Inglaterra hay un médico de apellido Ferguson, que fue el que le dijo a la reina y al gobierno, al ministro, que hay que cerrar Inglaterra entero. Pero él no se cerró. Entonces él tenía amiguitas que venían al apartamento con él. Pues mira, él está positivo y 8 o 10 familias diferentes
también están positivos, porque este tipo decidió que lo que era bueno para otros no era necesario para él. Entonces, en la casa también tiene que protegerte. Tiene que usar tu habitación, tiene que ponerte tu mascarilla. Los que están alrededor de ti tienen que protegerse igualmente. Y hacer mascarilla debería ser en este país un deporte, ¿eh? Todos esos sastres que no están trabajando y costureras que se pongan a hacer mascarillas que protejan en algo a las personas que pueden estar contaminadas. Bien. Ya se terminó, Julio. Pero yo quiero decir algo sobre lo que decía Michelle. Nosotros lo que tenemos este algoritmo, este trabajo realizado del servicio, es justamente para nuestras embarazadas. El paciente que no, mujeres embarazadas, sí nosotros le hacemos este tipo de conducta. Si no tiene condición en el hogar, pues entonces sí tenemos no se oye bien para llevar. Así que muchísimas gracias, don Julio, por su gentil invitación, a mi querido amigo William Hanna, Michelle. Gracias, Víctor. Cuídate mucho, no te expongas. Gracias, doctor Calderón. Vamos a una pausa.